Bien, queridos hermanos, vamos a dar comienzo a la clase de esta mañana, que por la gracia del Señor podemos tener, y les voy a pedir por favor que nos pongamos de pie una vez más para tener una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias, Señor, por la bendición que tenemos en esta mañana de estar en tu casa de oración. Gracias, Padre, por la parte de cánticos que pudimos tener con todos los chicos. Gracias por este gozo que manifiestan al estar en tu casa, Señor, por esta sinceridad de corazón que se puede ver y sentir. Y queremos rogarte, Señor, que ese gozo también pueda manifestarse en nuestras vidas, a pesar de los problemas, tribulaciones que podamos tener, Señor. No nos olvidemos de la obra que tú has hecho por nosotros para que tengamos vida y vida en abundancia. Bendice, Señor, lo que hemos de hablar y compartir de tu palabra, que tú guíes cada cosa, ordenes también mis pensamientos, Señor, y sobre todas las cosas que me limpies de mis pecados y de mis faltas con la sangre del Señor. Te pedimos por aquellos que no han podido venir, que tú los bendigas y los consueles, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, hoy nos corresponde estudiar y ver, en cuanto a los folletos que estamos viendo, la muerte del Señor Jesucristo. La semana pasada el pastor habló de el juicio que el Señor Jesús tuvo, que tenía una característica que lo define, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Juicio qué? ¿Cómo? Juicio humano. ¿Y qué característica tenía ese juicio que tuvo el Señor Jesús humano? ¿Fue justo o injusto? Injusto. Vimos un montón de razones legales, podríamos decir, que hablan de la injusticia que tuvo todo ese juicio que el Señor tuvo que sufrir. Uno puede decir, bueno, pero parece una clase de abogacía, y estamos hablando de que Dios es ley y nos dejó, ¿qué cosa? La ley. Y justamente esa ley es la que estos hombres perversos se encargaron de romper, de transgredir, de mancillar y de pisotear. Ellos que decían ser los paladines y los defensores de la ley y se consideraban a sí mismos intachables, cometieron toda una suerte de atropellos contra el Señor, y como lo dijo también el pastor, el Señor se los permitió. Todo lo que le hicieron al Señor en esas últimas horas de su vida es porque el Señor se los permitió, porque el Padre se los permitió y porque estaba encerrado en los planes de Dios. De ninguna manera tenemos que caer en la falsa creencia de que los hombres le hicieron todas esas cosas al Señor porque pudieron más que el Señor, sino que todo está encerrado en los planes divinos del Padre y que fueron ejecutados de manera perfecta por el Señor. Y como les decía, ahora nos toca ver, a partir del texto que está aquí en Mateo 27, la muerte del Señor Jesucristo. Este relato, junto con el del juicio y también lo que sigue después de la muerte, está en los 4 evangelios narrado. Es muy precioso, es un ejercicio muy lindo, aunque es triste y doloroso, pero poder tomarse el tiempo. Hoy a mí me llevó leerlo de corrido a los 4 evangelios, esa parte, casi 1 hora. Y a pesar de que son cosas que las conocemos, las hemos escuchado, las hemos leído, retomar, ir directamente a la palabra de Dios, leerlo,
ver cómo el Espíritu Santo guió a los evangelistas a contar lo que pasó ese día es impresionante. Y cómo el Espíritu Santo también nos va hablando con cada detalle, con cada expresión. Así que es una invitación que les hago para que lo puedan hacer después en sus casas. La semana que viene hemos de celebrar la semana de Pascua y lamentablemente por cuestiones de tiempo no se puede leer todo lo que pasó en esa semana. Cuando yo era chico me acuerdo que se tenían las reuniones el jueves, el viernes, el sábado, el domingo, y cada día se narraba uno de los hechos y se explicaban cosas que no sabíamos o se volvían a explicar cosas que sabíamos. Pero siempre es mejor que nosotros en casa lo traigamos estudiado, leído, que ya vengamos alimentados con la palabra. Y entonces acá vemos la muerte de nuestro Señor, que ya desde el principio tenemos que decirlo para que no haya confusión. El que muere ese día en la cruz del Calvario, ¿quién fue? ¿El cuerpo de quién? De Jesús. El hombre. Hay que hacer esa distinción que si nosotros no la tenemos clara, primero vamos a confundirnos nosotros y vamos a hacer de confusión para los que nos escuchan también. Dios, por ser Dios, todopoderoso, eterno, inmutable, no puede morir. No existe ese concepto de Dios ha muerto como así lo han querido hacer pensar los hombres de todos los tiempos, ¿no? Hasta hace poco un filósofo escribió un libro, Dios ha muerto. En la época de Elías la gente decía Dios ha muerto. Por eso Elías se presentaba diciendo vive Jehová, Dios de Israel. Esa era su presentación ante todos los reyes. Dios no muere, pero sí el que murió en la cruz es Jesús, aquel que nació en Belén, que creció y se desarrolló ahí en Israel, que tenía un cuerpo sujeto a las mismas necesidades que nosotros y que en ese momento entregó su cuerpo para ser sacrificado por nosotros. Por eso aun cuando oramos muchas veces, oramos al Padre y existe esa confusión que uno la escucha también, aún en hermanos de muchos años, aún en maestros de escuela dominical que cuando oran están orando al Padre pero hablan de que murió en la cruz y no, el que murió fue el Hijo, el Señor Jesucristo. Pero para todo eso es que Él se apropió cuerpo, como dice ahí en la Biblia, ¿no? Me apropiaste cuerpo. Era necesario que el Señor, el Verbo eterno, como lo llama ahí en Juan, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios, tomase un cuerpo humano y tenga que pasar después por esto que estamos viendo. Otra cosa que se nos ha enseñado en su momento en la escuela bíblica y que siempre me quedó es que el Señor Jesús no tomó un cuerpo semejante a nosotros, sino que nosotros tenemos un cuerpo semejante al que iba a tener el Señor Jesús cuando naciera. Por eso cuando Dios hace al hombre, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Porque el Padre en la eternidad ya estaba pensando en este día, en este sacrificio de Cristo, con este cuerpo, y en base a eso hizo a la humanidad y no al revés. Todo contemplado en este plan. Vamos a decir muchas veces la palabra plan, porque vemos cómo se ejecutó desde la eternidad y este fue el momento clave del mismo. Y estamos viviendo tiempos donde parece que no hay plan para nada, ¿no? Todo está patas para arriba, todo se empieza de una forma, se termina de otra, a nivel nacional, a nivel mundial, a nivel familiar, a nivel lo que sea. Vivimos en un mundo sin planes, un mundo que está de cabezas. Y en medio de todo eso aparece este plan perfecto del Señor, que es el plan de salvación. Ayer se les explicaba a los adolescentes esto y lo podían entender perfectamente, cómo Dios desarrolló un plan y cómo hizo todo lo posible para que el hombre conozca ese plan. Por eso tenemos nosotros ahora la palabra de Dios en nuestras manos.
Envió a los profetas, envió a los apóstoles, pero nos dejó la palabra para que nosotros ahora conozcamos ese plan. Y en el día de hoy vamos a hablar de la cruz, que como decía recién, es la culminación de esta obra salvadora y representa la victoria completa y total del Señor Jesucristo. Hay un texto que conocemos mucho, que está ahí en 1 Corintios 1, en la página 186. El 1.23 dice: mas nosotros predicamos a Cristo crucificado, a los judíos ciertamente tropezadero, a los gentiles locura. Y en el capítulo 2, el versículo 2, decía el apóstol Pablo: porque no me propuse saber algo entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y si volvemos de nuevo al capítulo 1, pero en el versículo 18 dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, mas a los que se salvan, es a saber, a nosotros, es potencia de Dios. En estos 3 versículos está encerrado toda la sana doctrina que apunta directamente a la cruz del Señor. Y a nosotros nos quedó registrado en la palabra de Dios este día en el cual el Señor Jesús fue a la cruz por cada uno de nosotros. Un hecho que aún el mismo Señor se encargó, mientras estuvo acá, de ir anunciándolo, avisando, profetizando. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado, es necesario que el Hijo del Hombre padeciese de los ancianos y que sea entregado, y aún en uno de los textos dice que sea crucificado. Ya Él no solo que lo tenía bien en claro, sino que se lo anunciaba también a los que lo seguían. Que son cosas que después, cuando tuvieron el Espíritu Santo en sus corazones, las entendieron. En ese momento no podían entender esto que estaba por pasar, que era tan importante. Pero sí, lo que nos tiene que quedar claro dentro de esta obra de muerte del Señor Jesús es que era necesaria. Estos estudios que estamos viendo ahora los escribió el misionero Marino hace muchos años, y son estudios que los estamos viendo prácticamente todos los años en estas épocas. Quizás alguno va a decir otra vez lo mismo, pero la realidad es que así como la muerte del Señor Jesucristo fue necesaria, también es necesario que nosotros sigamos estudiando y aprendiendo estas cosas. Alguno podrá decir: quizás había otra forma de salvar a la humanidad sin que el Señor Jesucristo tenga que pasar por esas circunstancias tan tristes, pero como venimos diciendo, era el plan de Dios. Y si lo ejecutó Dios y lo planeó Dios, es perfecto. No tiene ni nada de más ni nada de menos. Completamente necesario este plan, que si no se hubiese llevado a cabo, la realidad es que ahora no estaríamos acá tampoco. ¿Por qué? A ver, es una pregunta un poco existencial, pero ¿por qué no estaríamos acá? Si el Señor hubiese fracasado en ese plan. Si Él fracasaba, no iba a salvar a nadie. ¿Eso es correcto? Bien. Cuando Dios hace al hombre, ¿sabía que el hombre iba a pecar? Sí. ¿Y por qué lo hizo entonces? Porque sabía que también lo iba a salvar. O sea que Dios sabía que iba a pasar la cruz por la cual el hombre se iba a salvar, y por eso hizo al hombre. O sea, si Cristo hubiese fracasado, ni siquiera Dios hubiese hecho al universo y a la humanidad
y a todos nosotros. No hubiera existido un plan. El plan fue antes del hombre, antes del pecado, y lo que vamos a ver ahora es cómo ese plan se llevó a cabo, pero aún nosotros ahora estamos respirando y nuestros corazones laten y por nuestras venas corre sangre porque Cristo murió en la cruz. Así de importante es la elección de hoy. Si no, no existiría nada. Por eso dice después Pablo, sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Porque apunta siempre a la obra de la cruz. Así que cuando nos vengan a cuestionar que Cristo murió en la cruz, nosotros ya sabemos que fue completamente necesaria. Podemos leer un texto por lo menos, vamos a ir leyendo uno de tantos que nos da el hermano. El que después necesita o quiere leer estos estudios con más detenimiento me los pide, yo se los paso. No son cosas que están secretas o que son top secret, al contrario. Sería muy lindo que todos lo puedan leer y estudiar por su cuenta. Vamos a Juan, capítulo 12. Juan 12, 24. Dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, él solo queda. Mas si muriere, mucho fruto lleva. Parece que está dando una lección de agronomía el Señor, ¿no? Para que haya trigo tiene que morir una semilla en la tierra. Bueno, Él está hablando de sí mismo y de su obra en la cruz del Calvario. Y que es algo completamente necesario. A nadie le sirve tener un grano de trigo guardado en una caja fuerte. Lo necesita tenerlo en el lugar donde tiene que ir. Lo mismo el Señor. Él había venido a dar su vida. Fíjense en el versículo 32. Y yo, si fuere levantado de la tierra, ¿en qué momento fue levantado de la tierra el Señor? Antes de eso. En la cruz. Lo ataron en un poste y lo levantaron. Y en ese momento dice, a todos traeré a mí mismo. Hablando de la centralidad de la cruz. Ese momento es clave, queridos. Y vamos a hacer mucho hincapié en esto. Es como si fuese un gran... En el mar, ¿vieron cuando se forman los remolinos? ¿Son? Que van absorbiendo todo lo que está cerca y lo que está lejos. Bueno, así es la cruz. Y todos vamos a pasar un día adelante de esa cruz, ya sea para aceptarla o para rechazarla. Pero esta palabra es clave y es profética. A todos, a los buenos, a los malos, a los indecisos, a los que se burlan, a los que contradicen, a los que creen, a todos traeré a mí mismo. Así de importante entonces es este momento en el cual el Señor estaba dando su vida por nosotros. Y lo hacía de manera voluntaria. Ayer me preguntaban, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si el Padre lo obligaba a venir a la cruz? Tampoco hubiese sido, ¿cómo? Eficaz esa obra. Es tan perfecto el plan que era necesario que Él se ofreciese. Cuando el Padre preguntó, ahí en la eternidad, aparece en Isaías capítulo 1, ¿a quién enviaremos y quién nos irá? El Hijo Eterno contesta, heme aquí, envíame a mí. Y un racionalista va a decir, no, pero esto está hablando de Isaías, del llamamiento y la vocación de Isaías, pero proféticamente está hablando del Señor, que desde la eternidad se ofreció. Y en Hebreos, Pablo lo deja bien clarito en el capítulo 9. Hebreos 9, al final de la Biblia casi, que dice el versículo 14, tengo que ir rápido porque si no, no vamos a llegar. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció, ¿a qué? A sí mismo, sin mancha a Dios. Hasta ahí nomás.
El Señor Jesús se ofreció por el Espíritu Eterno a sí mismo. Es precioso eso. Y Él mismo decía después, yo pongo mi vida y nadie me la quita. Eso lo dice ahí en San Juan 10. Es un ofrecimiento de amor. ¿Sabía el Señor que tenía que morir por nosotros? Por supuesto que lo sabía. Pero eso no le impidió ofrecerse para dar su vida por cada uno de nosotros. Ahora, sin ser blasfemo y faltar el respeto, el Señor no se quitó la vida, como lo hace la mayoría de la gente que no tiene esperanza en este mundo, sino que la muerte del Señor fue provocada. En Daniel, capítulo 9, hay una profecía que nos habla de cuándo iba a venir el Mesías. Pensemos que Daniel escribió como 500 años antes del Señor Jesús, 600 casi, y en el capítulo 9 de Daniel en el versículo 26, página 903 del Antiguo Testamento, dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, y no por sí. Hasta ahí nomás. Se quitará la vida al Mesías y no por sí. Este y no por sí significa dos cosas. La primera es que el Señor Jesús, el cuerpo, el hombre, se dejó matar en la cruz. Después vamos a ver que Él dio su vida, como lo leímos recién. Pero también el no por sí significa que no murió como lo hizo Adán hasta el último hombre de la tierra por sus pecados. Sabemos en Romanos que dice que la paga del pecado es muerte. Y toda alma que pecare, dice en el Antiguo Testamento, esa morirá. Sin embargo, el Mesías muere no por sí, porque Él no podía morir por sí, porque Él nunca pecó ni hubo engaño en su boca, nos va a decir Pedro, sino que muere con el único fin de expiar los pecados de la humanidad. El misionero dice, Dios no deja pasar esta oportunidad frente a la necesidad imperiosa de salvar a la humanidad. El amor divino exige la muerte del Cordero. O esa es otra cosa que se ve a lo largo de toda la palabra de Dios. Lo vimos cuando estuvimos viendo acerca de Adán y Eva. Para expiar el pecado de otros es necesaria la muerte. Empezó con Adán y con Eva, cuando Dios tuvo que sacrificar esos animales para vestirlos. Y ahí ya les estaba mostrando a ellos y a toda la humanidad que era necesario que intervenga la muerte y el derramamiento de sangre. Después Pablo lo vuelve a dejar bien claro cuando dice que sin derramamiento no se hace remisión. No se pueden borrar los pecados si no hay derramamiento de sangre. Pero lo que tenemos que entender entonces es que esta muerte del Señor Jesucristo era provocada. Si Él hubiese tenido alguna falta, algún pecado, una pequeña mancha, el primero que iba a acusarlo y no dejársela pasar, ¿quién era? Satanás, ¿no? Imagínense que todo el tiempo estuvo inquiriendo el diablo, usando toda su potencia, todo su poder para buscar el momento en el que el Señor Jesús peque, que se confunda, que tiemble, que cualquier cosa. El diablo ya lo hubiese tomado como excusa para decir, miren, este que no pecaba, pecó. Y sin embargo, esto no fue así y lo hemos de ver la semana que viene con más detalle cuando hablemos de la resurrección del Señor Jesús. El elemento contundente de su victoria frente a todo esto.
La muerte del Señor Jesús, otra de las características que tiene, es que fue una muerte vicaria. Hoy en día hay gente que se impone ese título, ¿no?, de vicario. ¿Qué quiere decir vicario, Nico? ¿Vos sabés? ¿Alguno de ustedes, Telma? Vos estuviste ayer en la Zafira, A la vuelta no. Vicario. A ver, ¿alguien más grande? ¿Vicario o vicaria? Vicario quiere decir que ocupa el lugar de otro. Por ejemplo, a veces nos ha pasado de tener que salvarle de las papas a algún hermano o algún compañero de la escuela, o ya casi no. Pero significa ocupar el lugar del otro. Lo que le correspondía a él, lo asumo yo. Nosotros a veces, bueno, no me voy a meter en política, pero muchas veces tenemos que pagar las consecuencias de lo que hacen otros, ¿no? Bueno, un vicario es un representante, alguien que es un sustituto, que ocupa el lugar de otros. En este caso, como venimos diciendo, el Señor Jesús ocupó nuestro lugar. Esta no es una frase hecha, no es un eslogan, ocupó mi lugar. Cuando la entendemos realmente es muy fuerte, porque el lugar que a nosotros nos correspondía era estar ahí en la cruz colgados, a causa de nuestros pecados, y sin embargo el Señor ocupó nuestro lugar, literalmente, ahí está. Él vino a ocupar ese lugar, a pesar de que, como dice Pedro, no hizo jamás hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Eso lo pueden leer después en 1 Pedro 2:22. Este concepto también de sustitución, de ocupar el lugar de otro, ya también está a lo largo de toda la palabra de Dios. Recién mencionamos el corderito o el animal que Dios tuvo que matar por Adán y Eva, pero por ejemplo cuando a Abraham se le pidió que diera la vida de su propio hijo Isaac, y Abraham lo estaba por hacer, en ese mismo momento, cuando ya había levantado la mano con el cuchillo y el ángel lo detiene, miran hacia un costado y había, ¿qué cosa?, enredado entre las espinas. Un animal, un carnero. Ese carnero ocupó el lugar de Isaac en sustitución. Y eso está en Génesis, capítulo 22, 13. Vemos la idea que Dios estaba mostrándole a Isaac y a Abraham, que ellos después la supieron transmitir también a su descendencia. Va a haber alguien que ocupe nuestro lugar. Va a haber un cordero espiritual que va a ocupar nuestro lugar. También lo había entendido muy bien el profeta Juan el Bautista, cuando dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y un cordero no quitaba el pecado si no fuese porque tenía que ser sacrificado y derramada su sangre. Eso lo tenían muy claro ellos. Entonces la muerte del Señor Jesucristo era vicaria, sustituta en lugar de nuestro. Y vamos a leer un texto que es muy precioso en Mateo 20. El versículo 28. ¿Quién lo lee fuerte? Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Qué precioso, ¿eh? El precio del rescate lo paga el Señor. Rescate, redención, son todas palabras que nos hablan de la obra de Cristo. Cada vez que en la palabra de Dios escuchamos o leemos una historia de rescate, de redención, de alguien que paga un precio por el otro, es una figura de esto que obró el Señor Jesús ese día en la cruz del Calvario.
La historia de Ruth es una historia perfecta de cómo la iglesia de Cristo fue rescatada y redimida porque alguien pagó un precio. La obra del Señor, otra característica, era y es universal. O sea que la sustitución que ocupó el Señor alcanza a todos los hombres. El primero fue Adán, el último no sabemos quién va a ser, pero todas las personas de este mundo son alcanzadas de igual manera por la obra del Señor Jesús en la cruz, desde el primero hasta el último, y contempla a todos los hombres, pero también el pecado de todos los hombres, lo que se veía hoy en el pizarrón, ¿no? Cada cual se apartó por su camino, pero que después dice ¿qué cosa? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Esto también tiene un alcance que no lo llegamos a comprender, la realidad es esa. En el momento en el que el Señor Jesús está en la cruz, que lo dice ahí en Mateo, empezó en la hora de sexta, terminó en la hora de nona, 3 horas. En ese momento el Señor Padre, Dios Padre, estaba cargando en él el pecado de todos nosotros. Si ustedes después leen los evangelios, no está diciendo que el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros, lo dice el resto de la Biblia, lo dice Pedro, lo dice Isaías. Pero se produce en la tierra, en toda la tierra, dice, un momento de tinieblas, de oscuridad. Habrá sido tremendo ver eso. Y en el momento en el que el Señor Jesús expira y da su vida, su último aliento, se produce un terremoto, el velo del templo se parte en 2 de arriba hacia abajo, e incluso se levantan personas de la tumba y andaban entre ellos. O sea que hubo resurrección de muertos. Y todas esas cosas a los que estaban ahí presentes les habrá generado una impresión muy fuerte. Ayer hablábamos de que todos esos mismos judíos y romanos que estaban ahí cuando murió el Señor, poco tiempo después escucharon la predicación de Pedro, ahí en Hechos capítulo 2, y que vamos a leerlo, miren, porque ayer lo decíamos más o menos de memoria, pero también es muy fuerte. Hechos 2, 22. Habían pasado 50 días nomás, menos de 2 meses, desde que el Señor Jesús murió en la cruz. Lo vio todo Jerusalén. Fue un espectáculo que lo presenciaron todos. Y Pedro les tiene que decir: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado de Dios entre vosotros, en maravillas y prodigios y señales que Dios hizo por él en medio de vosotros, como también vosotros sabéis. No tenían ninguna excusa ellos, lo habían visto. A este, entregado por determinado consejo y providencia de Dios, el consejo, el plan eterno, prendisteis y matasteis por manos de los inicuos, crucificándole. Esa palabra les causó un impacto tan grande y tan fuerte a estos hombres, porque estuvieron presentes en ese momento y vieron cómo la tierra se oscureció, vieron el terremoto, habrán visto a los muertos que resucitaron, el velo del templo. Siempre se nos contaba, ¿no?, cuando yo era chico, la fuerza que se tiene que hacer para romper ese velo, que no era como este de acá, que es una tela industrial. No sé cuántas yuntas de bueyes se necesitaban. 2 yuntas de bueyes para poder romper o desgarrar una tela así. Y generalmente cuando se rompe algo, se rompe de abajo hacia arriba, ¿no? Porque los bueyes no los podés poner allá arriba. Y sin embargo dice que se rompió de arriba hacia abajo, y lo deja bien clara la palabra de Dios. Y después Pablo explica que el velo, que era lo que separaba el lugar santo del Santísimo,
al morir Cristo quedó abierto. Nos quedó a nosotros abierta la entrada al cielo a través de la obra de Cristo, ese velo que separaba al hombre de Dios. La pared intermedia de separación, también dice Pablo. Y todas esas cosas pasaron ese día, y esa gente que estaba ahí, en el versículo 37 de Hechos 2, ¿qué dice? Entonces, oído esto, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí está. Y esta palabra es eterna también, la que dijo Pedro acá. Y es el mensaje de salvación que Dios estableció para todos nosotros. Por eso decimos que la salvación es universal. Cristo murió por todos, pero ahora todos tienen que creer en Cristo. A todos nos tendría que pasar esto que pasó en el versículo 37 de Hechos 2. Que nuestro corazón sea ¿qué? Compungido. ¿Qué quiere decir compungido? Entristecido, ¿no? Dolorido, apretado. Eso tiene que provocar la muerte de Cristo en nuestros corazones. No solamente la sensación de tristeza humana de ver a alguien siendo lastimado, golpeado, que también produce eso. Uno lee cómo lo iban escupiendo al Señor, le tiraban la barba, lo azotaban, le pegaban, se burlaban. Todo eso es válido. Pero lo que estaba haciendo el Señor en ese momento era cargando el pecado de todos nosotros. Y ese es el verdadero sacrificio que tuvo que hacer el Hijo. Porque estando con esos pecados mientras se iban deshaciendo, en la cruz del Calvario tuvo que separarse del Padre. Jesús, el hombre, que desde que nació había estado en perfecta comunión, algo que nosotros no podemos ni llegar a imaginar ni entender, lo que es la perfecta comunión con el Padre, él sí la había vivido. Y tener que separarse del Padre porque estaba con todo nuestro pecado, y lo escucharon decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese es el verdadero sacrificio. No fueron los clavos y no fueron los golpes, ni la lanza, ni nada de eso. Era el Señor dando y entregando su vida por todas las personas. Entonces, otra cosa que nos tiene que quedar bien en claro: una persona, un alma que va al infierno, no va al infierno por sus pecados, porque los pecados de esa persona, de esa alma, ya fueron deshechos en la cruz del Calvario. Cristo obró la eterna redención de esa persona y de cualquier otra. Por eso recién dijimos, desde Adán hasta el último de los hombres. Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahora nosotros tenemos la única responsabilidad de aceptar y de no rechazar ese sacrificio expiatorio que fue hecho en mi lugar. Porque ese es el único pecado que Dios no puede perdonar. Cuando dice que el único pecado que no ha de perdonar Dios es la blasfemia contra el Espíritu Santo, se refiere justamente a esto, a rechazar lo que el Espíritu Santo nos dice de Cristo y de este crucificado. Luego, otra característica son 7. Ahora después las voy a enumerar para que nos quede más o menos en la cabeza. Otra característica de la muerte de Cristo es que tenía que ser con sangre derramada. Nosotros sabemos a través de la palabra de Dios que el pueblo de Israel tenía, como casi todos los pueblos en esa época, la pena de muerte. Hoy en día prácticamente no existe, salvo en algún país medio escondido ahí en Asia o en África, pero en ese momento, pero en Estados Unidos también hay pena de muerte, ¿no? Yo me estaba yendo para allá
y en Estados Unidos hay pena de muerte. Casi todos los países entonces tenían, o las naciones tenían pena de muerte, y Dios había establecido que los hebreos, cuando condenaban a muerte a alguien, lo tenían que hacer con un método muy particular. ¿Cuál era? ¿Cómo morían los judíos? ¿Sí? Apedrados, ¿no? A piedrazos. Horrible también. Pero bueno, era lo que Dios había establecido en su santa palabra, y nosotros no somos quienes para cuestionarlo. Pero el Señor Jesús tenía que morir de otra manera, no podía morir apedreado, sino que tenía que derramar su sangre como todos los corderos del Antiguo Testamento. Y aquellos que establecían un método de muerte con derramamiento de sangre eran justamente los romanos. La cruz era un instrumento de tortura y muerte que tenían los romanos. Jesús no fue el único crucificado en la historia de la humanidad. Los romanos tenían la costumbre, por ejemplo, cuando había una rebelión de algún pueblo que no quería ser súbdito de ellos, era matar a todos los hombres colgándonos en una cruz y poniendo las cruces al costado del camino. Y uno a veces iba kilómetros y kilómetros viendo cruces con personas colgadas. El Señor Jesús fue uno más de esos hombres, pero no fue igual a esos hombres. 70 años después del nacimiento del Señor Jesús, cuando los romanos destruyen Jerusalén, también ahí hubo una gran matanza de personas y muchos fueron llevados esclavos y otros fueron crucificados también. Entonces, la muerte del Señor Jesús no es que fue una novedad en cuanto a la muerte, porque los romanos mataban así a todos, pero sí fue una novedad porque la sangre de Él era distinta a todas las otras personas que antes habían sido crucificadas y que después fueron crucificadas. ¿Qué característica tenía la sangre del Señor? Pregunto. Era sin pecados, era limpio. Una sangre limpia y sin pecado, ¿no? ¿Cuánto más la sangre de Cristo? Dice ahí, hoy leíamos la primera parte de Hebreos 9. Limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte. Esa sangre que no conocía pecado. Y es un misterio también, aquellos que quieran estudiarlo y tienen la síntesis en sus casas, el misionero Armando se encarga de separar dos elementos importantísimos de la obra de Cristo en la cruz. Por un lado la muerte de Jesús y por el otro lado su sangre, que son dos cosas distintas pero complementarias. Por un lado el Señor tenía que morir, quiere decir que tenía que ocupar nuestro lugar, y eso lo hizo en la cruz. Pero por otro lado, no menos importante, tenía que derramar su sangre, y eso también lo hizo en la cruz, al punto tal que cuando el soldado, el Señor ya estaba muerto, le clava la lanza en el costado, salió de su pecho sangre y después salió agua, dando a entender la palabra de Dios que hasta la última gota de sangre de su cuerpo fue derramada en la cruz del Calvario por nosotros. Pero la sangre es un elemento, dice la síntesis, metafísico, porque tiene espiritualidad y también es algo físico, es algo palpable. Dios estableció la sangre para que por nuestro cuerpo circule la vida, lo dice el Antiguo Testamento, que la vida está en la sangre, el alma está en la sangre. Y cuando el hombre pecó, allí en el Edén, el pecado contaminó no solo su cuerpo, no solo su mente, sino que también su alma. Y el alma que está en la sangre recorre todo el cuerpo. Bueno, la sangre de Cristo recorría todo su cuerpo todo el tiempo, porque tenía un corazón como el nuestro, pero que bombeaba sangre limpia, sin pecado. Y así como la sangre de los hombres nos irriga pecado por todo el cuerpo, hasta la última pestaña que tengamos nosotros tiene sangre y tiene pecado, la sangre de Cristo preciosa llevaba vida a todo lo que tocaba.
De ahí que la redención de Cristo la obró en la cruz, no solo para redimirnos en cuanto al espíritu y el alma, sino también el cuerpo. Esto es precioso. Este cuerpo que nosotros ahora tenemos y que tanta tristeza nos produce, y el que diga que no es así está mintiendo o mintiéndose a sí mismo, porque el pecado produce tristeza, y nosotros somos una máquina perfecta de producir pecado. Sin embargo, aquellos que hemos creído en el Señor Jesús como nuestro Salvador, tenemos la oportunidad de que ese pecado se limpie. Primero para salvación. Dios me limpió los pecados, Dios me perdonó a través de la obra de Cristo, soy salvo. Pero luego la sangre de Cristo, dice ahí en 1 Juan, vamos a buscarlo, no lo tengo anotado, pero más o menos... Primera Juan 1, página 267. ¿Qué dice el versículo 7? El 6 y 7 y 8. ¿Quién lee? Primera Juan 1, 6, 7 y 8. Si nosotros dijéremos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no hacemos la verdad. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si dijéremos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Ahí está lo que acabamos de decir, ¿no? ¿Quién puede decir yo no tengo pecado? Decir se puede decir cualquier cosa, pero acá la palabra de Dios nos deja en exposición de que nos engañamos a nosotros mismos y engañamos a los demás. Sin embargo, ahí aparece la sangre de Cristo para que nos limpie de todo pecado. Y esto no es que lo hizo solamente ese día en la cruz, sino que todos los días que nosotros vamos en fe al Señor y le rogamos con sinceridad que nos limpie de ese pecado que ya hicimos, como decía el salmista, ¿no? Aún de los que no conozco, de los que hice en ignorancia, de que ni siquiera me di cuenta que pequé, él pedía perdón por sus pecados. La sangre de Cristo, de Jesucristo su Hijo, nos limpia de todo pecado. Por eso era necesario que la derramase en la cruz. Y esto es importante también porque las nuevas doctrinas modernistas, racionalistas y diabólicas confunden la muerte del Señor con la sangre del Señor. Las nuevas versiones bíblicas mezclan estas dos cosas, reemplazando muerte por sangre o sangre por muerte, cuando la palabra de Dios fiel se encargó de dejar bien diferenciada una cosa de la otra. Y por último, una característica más, que la muerte del Señor Jesús, y esto ya lo venimos diciendo, fue y es expiatoria. Expiar con X, no con S, no expiar. Expiar significa reconciliar, apaciguar, quitar o borrar. Y eso es lo que hizo la obra de Cristo en la cruz. Expió nuestros pecados. Nosotros, siendo culpables de un pecado, ahora somos perdonados. Y eso adquiere un valor muy importante en la medida en que nosotros nos entendemos a nosotros mismos como pecadores. Y esa es la obra que viene a hacer el Espíritu Santo en este mundo, a redarguir a las almas de pecado. El diablo hace exactamente lo contrario. Niebla el juicio y el corazón de las personas para que no se consideren a sí mismas pecadoras. O para que en el caso de que se consideren pecadores digan, bueno, errores cometemos todos, bueno, pero no es para tanto. Miren si no va a ser para tanto que el Señor Jesús tuvo que dar su vida por expiación
por nuestros pecados. Entonces, esta obra tan grande y perfecta ahora nos interpela a cada uno de nosotros, nos pone frente a la cruz, como decíamos hoy, y nos hace que tengamos que tomar una decisión que es completamente personal. Yo no puedo decidir por mi hijo, no puedo decidir por mi hija, no puedo decidir por mi esposa. Mis padres no pudieron decidir por mí. Cada uno de nosotros frente al hecho de la cruz tiene que entenderse pecador y después, como les pasó a los judíos del tiempo de Pedro, que su corazón sea compungido. La obra fue tan grande, que cuesta imaginar. Ayer decía Agustín en la camioneta cuando volvíamos, hay un autor bíblico fiel que se llama Mackintosh, que hablando de estos temas decía: la realidad es que el único que puede comprender la obra de Cristo es el mismo Cristo, el Padre y el Espíritu Santo. Son los únicos que realmente pueden entender la magnitud de la obra de Cristo en la cruz, el alcance que tuvo. Nosotros tenemos hermanos fieles que nos dejaron estos estudios donde podemos más o menos vislumbrar o entender un poquitito lo que nos da la mente, lo que nos da la fe de lo que realmente fue la obra de Cristo. Imagínense que acá está resumido en 3-4 páginas la muerte de Cristo, pero se podría escribir miles de libros acerca de la muerte del Señor Jesús. Pero lo que nosotros podemos llegar a entender es que tuvo consecuencias que abarcaron todos los aspectos. El Padre, que envió a su Hijo, Dios es amor, lo sabemos a través de la palabra de Dios, pero a todas las virtudes que conocemos de Dios, el hecho de haber entregado a su Hijo en propiciación por nuestros pecados hace que ese amor sea sobreabundante, podemos decir, inalcanzable. Entonces podemos entender mejor el texto de Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Todos los atributos de Dios es como que se aumentan después de que Cristo, el Hijo, se entregó en la cruz del Calvario. Ahora Dios ya no es solamente creador del hombre, sino que también es ¿qué? Salvador. Entonces, todas las demás criaturas deberían reconocer a Dios como creador. Nosotros, además, le reconocemos como Salvador. Y eso es una de las consecuencias que tuvo para con el Padre. El mismo Señor Jesús vino a nacer perfecto. Cuando descendió del cielo, descendió con toda la gloria. Y cuando ascendió a los cielos después de morir, a toda esa gloria perfecta que ya tenía, le sumó un cuerpo. Se canta, ¿no? El himno: oh, qué triunfo más hermoso en el cielo, un hombre entró. Si después leen el Salmo 24 que dice: alzado puertas vuestras cabezas y entrará el Rey de Gloria, se está narrando cómo el cielo estaba viendo entrar al Señor Jesús después de haber muerto. Y entró con un cuerpo, con los agujeros en la mano, en los pies. Y todo eso entonces suma a la bendita obra de Cristo y a su bendita potencia. Y no solo que entró solo en el cielo, porque el Señor entró acompañado de la esposa, a la cual vino a buscar. Y la esposa es la iglesia, somos nosotros. El cielo de fiesta cada vez que un pecador se arrepiente, porque están viendo eso. Están viendo la obra del Señor. Después, para el hombre también hay consecuencias, como ya lo hemos dicho en más de una oportunidad. El Señor Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie. Esta palabra hay que remarcarla porque
El único que puede entrar al cielo entonces es a través de creer en el Señor Jesús como su Salvador. Después nadie más lo va a poder hacer. Y por eso también es universal, es para todos y también es gratuita. Ese nadie puede venir al Padre si no es por mí, quiere decir nadie puede hacer nada para salvarse. No importa lo moralmente correcto que sea en esta vida, lo recto o lo correcto, lo decente, lo honesto o cualquier otra virtud que pueda llegar a tener una persona, si no es por Cristo, no ha de ser salvo. Y si es gratuita para nosotros, es porque alguien ya pagó el precio. Porque el Hijo entregó su vida para rescatarnos a nosotros de la condenación eterna. Y las consecuencias también para el diablo, el gran enemigo de todo lo que tenga que ver con Dios, que durante toda su vida, como hemos dicho, al Señor Jesús fue tentado, fue perseguido, fue burlado, fue menospreciado. Y sin embargo, Él prosiguió, como después decía Pablo, prosigo al blanco. Endureció su frente como un pedernal, dice en el Antiguo Testamento, y fue directo a la cruz. Y nadie lo pudo desviar de ese camino. Ahí en Hebreos, creo que en el capítulo 3 dice: considerad al apóstol de vuestras vidas, a Jesús. Y la palabra apóstol quiere decir enviado. El Señor Jesús también fue enviado, por eso fue apóstol. Y siempre me quedó esta imagen del misionero Armando que lo explicaba este texto. Imagínense un blanco, imagínense una flecha. Y la flecha va directo hacia el blanco y nada se interpone en su camino. Así fue el Señor yendo desde el cielo a la cruz, como una flecha que tenía que ir hacia ahí y hacia allá fue. Entonces, el diablo que toda la vida lo quiso hacer caer y tropezar, no pudo hacerlo. Y ahí es donde el Señor obró la redención, pero también venció al diablo, a la muerte y también al pecado. Y aún el universo, que ha sido contaminado por el pecado, todo lo que nosotros ahora conocemos un día no va a estar más. Cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. El Señor Jesús prometió cielos nuevos, tierra nueva, y todo eso porque un día murió en la cruz del Calvario por nosotros. Por eso es inalcanzable e interminable este estudio. Podríamos estar hablando horas y horas de lo que el Señor Jesús obró ese día en la cruz del Calvario. El Señor nos bendiga, que nos permita seguir meditando en esta palabra.